Muy buenas. Me interesa discutir un aspecto del libro, que es sobre la situación de que Puerto Rico es una reserva indígena. Y esta conclusión a la cual llego, es producto de esa investigación que hice y quiero compartirlo con ustedes. Yo creo que para entender a Puerto Rico realmente hay que ir al 1776. ¿Por qué lo digo? Pues si uno mira la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, hay una frase ahí la cual nosotros los puertorriqueños debemos sentirnos chocados con esa frase. Y es que llama a los indígenas salvajes. Los indios son salvajes y crueles. Está escrito en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y esto es importante porque en ese documento claramente se nota tres grupos identificados. Uno son los colonos, que están luchando contra ellos, que eran los británicos. Y en esa declaración también mencionan los indígenas, el tercer grupo identificado dentro de la Declaración de Independencia, que implica que los indígenas eran separados de los anglosajones que estaban luchando por su independencia contra Gran Bretaña. Así que es importante porque luego vamos a ver de que los anglosajones siempre han hecho esa separación entre ellos y los indígenas. Vamos a ver de que en la misma constitución hay tres referencias, dos directas y una indirecta sobre los indígenas. Y lo que vemos es de que uno se plantea de que son distintos a los anglosajones que dominan los Estados Unidos. Segundo, de que ellos pertenecen a naciones soberanas. Hay una separación entre las naciones, los territorios de los indígenas y el resto de los Estados Unidos. Pero también mencionan de que el Congreso de los Estados Unidos tiene poderes plenarios sobre los indígenas. Y cuando uno combina esas tres cosas, sale claramente un concepto que nosotros los puertorriqueños conocemos muy bien. Y es que pertenecen a, pero no son parte de los Estados Unidos. Ese mismo concepto que aplica a Puerto Rico y su relación con Estados Unidos. Y hay que ver de que en el caso de los indígenas tenían varios pactos con los Estados Unidos tratando de regular sus relaciones. Y esa palabra pacto es bien importante porque lo vamos a ver luego en el 1952 en el caso de Puerto Rico con los Estados Unidos. Así que cuando nosotros miramos esas declaraciones del Congreso, esas determinaciones, no del Congreso, sino de la Corte Suprema, vemos de que se va aclarando esa relación entre los Estados Unidos y esas naciones indígenas. En el 1831 es que se clarifica que los territorios indígenas, esas reservas indígenas, son domestic dependent nations. Doméstico, dependiente, aunque son naciones soberanas. Implica esa contradicción o esa esquizofrenia que hay en la relación entre que son separados, pero también son parte de. Es algo increíblemente similar que nosotros vemos en el caso de Puerto Rico. En el 1886 se declara bien definitivamente de que el Congreso tiene poderes plenarios sobre las naciones o los territorios indígenas. Y en el 1887, bajo el Dawes Act, nosotros vemos de que
los Estados Unidos toma las tierras de los indígenas, los divide entre los que están viviendo ahí y determinen de que el resto, el supuesto sobrante, se puede repartir entre los anglosajones, demostrando claramente el dominio que hay sobre los territorios indígenas y aclarando bien certeramente de que son ellos, los Estados Unidos, que tienen el control sobre los territorios indígenas. Ahora, lo interesante es de que en 1924, 7 años después del 1917, cuando se le otorga la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, es cuando se le otorga la ciudadanía a los indígenas. Y es para poder clarificar el dominio que tienen los Estados Unidos sobre los indígenas. Así que la ciudadanía, que cogieron el ejemplo de Puerto Rico, es una medida de control para asegurar de que nadie le cuestione el poder que tienen sobre esos sujetos que ahora son ciudadanos de los Estados Unidos. Y hay que poner esto todo en perspectiva, donde vemos de que poco a poco fueron robándole el territorio a los indígenas. En el 1898, pues tenemos la situación donde Puerto Rico ahora pasa a ser una posesión de los Estados Unidos. Y en ese momento también nos llaman tribus extranjeras, salvajes, igual que lo llamaban a los indígenas de los Estados Unidos. Así que ya no empiezan a agrupar en esa área. Había un poema famoso, el White Man's Burden, de Rudyard Kipling, que demuestra esa mentalidad que había en términos ahí de que el hombre blanco, el anglosajón, se tiene que encargar de esos tribus de que no son capaces supuestamente de gobernarse ellos mismos. Y es curioso porque nosotros Puerto Rico entra en una relación con los Estados Unidos donde nos quitan, no tenemos los mismos derechos y autogobernabilidad que teníamos bajo los españoles con la carta autonómica que nos otorgaron. Así que en vez de demostrar ellos ver de que teníamos ya la capacidad de autogobernarnos, nos quitan. Así que eso de que nosotros no somos capaces de autogobernarnos, es un concepto increíblemente racista que coinciden con ese concepto que tienen con los indígenas. Y es importante ver en esa época, cuando toman a Puerto Rico, también cogen a las Filipinas. Y en Filipinas se desató una guerra violenta, bien sangrienta. Y cómo es que la prensa y el sentido común del pueblo norteamericano, los anglosajones, veían a los filipinos como una posesión de salvajes, es decir, ese era un país de salvajes. Y nos agrupan todas las nuevas adquisiciones que ellos tienen de Puerto Rico, Cuba, Guam, y Filipinas, nos meten en esa visión de que nosotros somos salvajes. Así que cuando uno ve luego de que cuando están ya establecidos en Puerto Rico, envían estudiantes puertorriqueños a escuelas para los indígenas en los Estados Unidos. Y el más famoso de ellos, el Carlisle School, está en récords de puertorriqueños siendo enviados allá. Y bajo la clasificación, ellos entran como del tribu de Puerto Rico, el Puerto Rico Tribe. Es la clasificación que le dan a los puertorriqueños que van a esas escuelas para indígenas.
Y lo curioso es de que en esas escuelas ellos tenían un lema que era matar el indio para salvar el hombre. Es decir, estaban ahí para eliminar la cultura. Era cometer genocidio cultural. Los cuentos de los indígenas que participaron en esas escuelas eran salvajes, eran bien deprimentes, pero participamos en eso. Así que nos consideraron desde el principio como indígenas. Y cuando luego uno mira cómo es que en el 1952, cuando tratan de establecer una relación con Puerto Rico, por las presiones que recibieron en términos de que el colonialismo era demasiado fuerte en esa relación, lo esconden y lo ubican casi idénticamente bajo los términos y las condiciones de una reserva indígena. Por eso es de que si uno quiere entender bien a Puerto Rico, hay que ubicarlo en ese contexto de los indígenas y las reservas indígenas que existían en los Estados Unidos. Y el paralelismo está brutal, está ahí. Así que exhorto a que examinemos de nuevo nuestra historia, que nos ubiquemos claramente en términos de esa relación que hay para posiblemente hacer los cambios que queremos hacer en esa relación, para que no sean, al menos que alguien quiere que nosotros continuemos como una reserva indígena, pues que se pueda entender la relación que hay y luego hacer las modificaciones que le quisiesen hacer. Gracias.